nuestro Salvador, porque tú nos permites estar reunidos aquí nuevamente, empezando creo que estamos empezando el año, ¿no? La segunda clase La está. segunda clase ya, pero bendito sea Dios que estamos nuevamente aquí, nos has dado la salud. Espíritu Santo, te pedimos que tú vengas a iluminarnos, a darnos amor por la palabra. Te pedimos también que sanes todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades, para que con alegría y gozo estemos aquí para recibir esta palabra. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Padre, Espíritu del Hijo, Santo. Amén. Espíritu Santo. Amén. Bueno, las preguntas de la clase pasada, ¿verdad? Las vamos a resolver por grupo entre semanas. Recuerden, el grupo 1 está Alba, Candy, Erika, Sofía, Juan y Johnny, ¿verdad? Allí les voy a textear entre semanas. El grupo 2 está Carlos, Galicia, Alberta, María Mutas, María Martínez, Soani, y bueno, ya don Jesús se salió y Soani también, ¿verdad? Solo está Carlos, Alberta, María y María Martínez, ¿verdad? Y el grupo Hermano, es hermana César, Alba, disculpa. perdón, Candy no tomó este clase con nosotros. Candy no está, No, se salió también. sí, Ay, ¿qué le pasó? tiene mucho en el ministerio, dice. Oh, Sí, salió. bueno, y en el grupo 3 tenemos a César, a Teresa, a Álvaro, Esmeralda, María Mendoza y a Tilde. Benji, Amy, Amy, Chris, hágame el favor y llévese los niños para arriba. Han estado quietecitos hasta ahora que les agarró la bulla. Bueno, vamos a la clase número 5, ¿verdad? La semana pasada hablamos de qué. ¿Qué hace la palabra de Dios en nuestra vida, verdad? Habíamos descubierto muchas cosas, ¿verdad? Que cómo la palabra de Dios nos ha ido transformando a cada uno de nosotros desde que hicimos los retiros, ya sea Nueva Vida o Vida en el Espíritu, ¿verdad? Que son retiros con la misma temática, el encuentro con el resucitado, ¿verdad? Y saber qué es el pecado y todas esas cosas. A partir de entonces, yo sé que hemos tenido hasta ahora hemos tenido una transformación inmensa. ¿Cómo? Por medio de la palabra y por medio de la oración y la perseverancia, ¿verdad? El sacerdote nos lo confirmaba, el diácono este domingo, ¿verdad? Que debemos leer mínimo 5 a 10 minutos diario, ¿verdad? De la palabra de Dios, meditarla y para poderla poner en práctica, para vivir en esa armonía con la palabra de Dios, como leíamos la semana pasada, ¿verdad? Que la palabra se sienta a gusto, ¿verdad? En mí, porque ese es el objetivo, ¿verdad? Que el Evangelio se haga vida en cada uno de nosotros. Y ahora, ¿cuál es el tema? El tema número 5 es la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Verdad? Creer en lo que no podemos ver. Sí. Las metas de esta clase son saber qué es la fe, dar algunas normas y ejemplos para vivir de fe, confiando en las promesas y en el poder del Señor, ¿verdad? Entonces, entramos de lleno ya a la clase, la fe. Y teníamos el primer pasaje para leer como introducción, ¿verdad? ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Abraham. Antiguo Testamento, ¿verdad? Abraham. César, si puedes leer o no.
Bueno, ¿verdad? Creo que César va a estar ahí conectado, pero no va a participar. Vamos a leer Abraham, Génesis capítulo 22 del 1 al 18. Así rápidamente, solamente para recordar Se conecta rápido, solo conecta el teléfono. qué historia estaba ahí, ¿verdad? Abraham 22 del 1 al 18 dice el sacrificio de Isaac. Tiempo Génesis después, 22. Dios quiso probar a Abraham y lo llamó. Abraham, respondió él, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo, al único que tienes y al que amas, Isaac, y vete a la región de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto, en un cerro que yo te indicaré. Se levantó Abraham de madrugada, ensilló su burro, llamó a 2 criados para que lo acompañaran y tomó consigo a su hijo Isaac. Partió leña para el sacrificio y se puso en marcha hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día levantó los ojos y divisó desde lejos el lugar. Entonces dijo a los criados, quédense aquí con el burro. Yo y el niño iremos hasta allá a adorar y luego volveremos donde ustedes. Abraham tomó la leña para el sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó luego en su mano el brasero y el cuchillo y enseguida partieron los dos. Entonces Isaac dijo a Abraham, Padre mío, le respondió, ¿qué hay, hijito? Prosiguió Isaac, llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le respondió, Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. Y continuaron juntos el camino. Al llegar al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó un altar y puso la leña sobre él. Luego ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre la leña. Extendió después su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, contestó él, aquí estoy. No, no toques al niño, ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, el único que tienes. Abraham miró a su alrededor y vio cerca de él a un carnero que tenía los cuernos enredados en un zarzal. Fue a buscarlo y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee. Y todavía hoy la gente dice, en este monte Yahvé provee. Volvió a llamar el ángel de Dios a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, palabra de Yahvé, que ya que has hecho esto y no me has negado a tu hijo, el único que tienes, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tanto tus descendientes que serán tan numerosos como las estrellas del cielo o como las arenas que hay a orilla del mar. Tus descendientes se impondrán a tus enemigos y porque has obedecido a mi voz, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de tu descendencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿verdad? El primer pasaje que nos habla de fe. Abraham escucha la voz de Dios y obedece. Entonces, la fe nos invita a obedecer a Dios, ¿verdad? Y el inciso 1, Dios quiere obrar en nosotros y a través de nosotros, ¿verdad? Quiere obrar primero en nosotros para que después a través de nosotros otros sean trabajados, ¿verdad? Jeremías 18, 1 al 6. Carlos. No me llore, por favor, ahora. Tan tranquila que estaba. Palabra que el Señor dirigió a Jeremías. Baja al taller del
alfarero y allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. A veces trabajando el barro le salía mal una vasija. Entonces hacía otra vasija, como mejor le parecía. Jeremías 18, Y me dirigió la palabra del Señor. Y yo, ¿no podré, israelitas, tratarlos como ese alfarero? Como está el barro en manos del alfarero, así están ustedes en mis manos, israelitas. Palabra de Dios. Se alabamos, Señor. Dice el versículo 4, ¿verdad? El cántaro de la latinoamericana, ¿verdad? Pero el cántaro que estaba haciendo le salió mal Sí. mientras amoldaba la greda. Aquí dice la vasija, en otros dice el cacharro. Lo interesante de aquí es que lo volvió entonces a empezar. A hacer de nuevo. Transformándolo en otro cántaro a su gusto, o en otra vasija, ¿verdad? O en otra obra de arte, como lo querramos entender, ¿verdad? Entonces, Dios trabaja, dice, Dios obra en nosotros. Nosotros somos ese cántaro que Dios, si no le gusta, lo deshace, ¿verdad? Y me vino esto a la mente, lo que es el trabajo del alfarero, cómo el Señor nos trabaja. En primer lugar, si no quedamos bien, la misma materia vuelve a construir. Lo mismo que agarró de primero, de esa misma, nos vuelve a construir. Y otra cosa que el alfarero hace, digamos, muchos cántaros. Se le fue el Cada obra es única porque él no usa un molde. Que a pesar de que la vasija sea igual, se vea igual, sí, no va a ser igual porque siempre algo nuevo es un molde el que él está usando. Imagínese, ve. Entonces dice, la fe es el medio por el cual le permitimos a Dios hacerlo. En las manos de Dios, la fe, ¿verdad? Es como el molde de Dios para hacernos a nosotros, ¿verdad? Para perfeccionarnos. ¿Qué es la fe? La Biblia, ¿verdad? Nos da la siguiente definición. La fe es garantía de lo que se espera. Sí. La prueba de las realidades que no podemos ver. Hebreos 11:1. ¿Quién lo tiene a la mano? Que es lo mismo, ¿verdad? Pero para que agilicemos la mano en la Biblia. María Martínez le toca. ¿Qué es la fe, María Martínez? La fe es aferrarse a lo que se espera, en la certeza de cosas que no se pueden ver. O sea, cuando en que lo vamos a recibir porque tenemos fe y creemos en que Dios nos va a conceder lo que nosotros necesitamos y estamos pidiendo. Amén. Entonces dice la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que esperamos? Ir al cielo. Ir al cielo, ¿verdad? ¿Cuáles son las realidades que no se pueden ver? El cielo, ¿verdad? No lo podemos ver ahorita. ¿Qué otra realidad no podemos ver? Jesús en la Eucaristía. A Cristo, ¿verdad? Sabemos que está su presencia en la Eucaristía, pero no lo podemos ver, ¿verdad? Amén. O sea, no, este es mi cuerpo, ¿verdad? Está ese pan ahí, pero, o sea, lo que vemos es pan.
lo que vemos es la hostia, ¿verdad? Aunque el sacerdote la consagre, no vemos más que la misma hostia, pero Sabemos por fe que ¿verdad? es el cuerpo de Jesucristo. Ahí está la garantía de que sí esperamos nosotros que ese sea el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La fe, por fe creemos en la Eucaristía, porque si no, Por fe. ay Dios, dice, todo esto se encuentra reunido en la revelación. Por la revelación conocemos lo que Cristo nos ha comunicado del Padre. ¿Qué es la revelación? Lo que Cristo nos ha comunicado del Padre. En pocas palabras, Cristo es la revelación del Padre. Padre, ¿verdad? Todo lo que no se puede ver de Dios Padre, dice en el Evangelio de San Juan, lo ha revelado por medio de su Hijo Jesús, ¿verdad? La fe es en sí un sí a Cristo, un creo lo que dices, un aceptar su palabra, es creer en Jesús. ¿Y cómo proclamamos nuestra fe? Creo. En el credo. En el credo, ¿verdad? Ese es lo inicial. En la catequesis de la Iglesia Católica, lo inicial es el credo, ¿verdad? Y ahí están todas las verdades reveladas de las que la fe nos hace partícipe, ¿verdad? Creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, que perdona los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Ahí está toda la revelación, ¿verdad? Por eso se llama profesión de fe o resumen de lo que creemos y de lo que esperamos, ¿verdad? La vida eterna. Si vemos el dibujito ahí, un hombre o mujer de rodillas orando, ¿verdad? ¿Y quién es lo que está inspirando? ¿Quién es el que nos hace creer? ¿Quién es el que nos da el don de la fe? Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Creo en ti, Señor Jesús. ¿Cómo llega a nosotros la fe en Dios? Pues por la escucha de la palabra. Por la predicación, y la predicación a su vez viene de la palabra de Dios. ¿Quién tiene Romanos 17, 10, 17? ¿Quién lo tiene? ¿O algo otro que lo tenga? Yo lo tengo. Léalo, hermana Sofi. Dice, ¿solo es el 17? Sí, solo el versículo 17. La fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y fíjese qué interesante, por eso es que debemos, bueno, como decía al principio, ¿verdad? Cada quien tiene sus dones que nos da el Espíritu Santo a cada quien, pero para acrecentar nuestra fe debemos procurar la predicación, ¿verdad? Que hayan buenos predicadores, buenos sacerdotes que sepan predicar y laicos que sepan predicar bien la palabra de Dios. Por eso debemos prepararnos, ¿verdad? Los que estén todavía interesados en conocer lo que es la predicación, está el padre Luis allá en Lancaster dando clases para los que quieran ser predicadores y evangelizadores. Nos está dando más que todo, ¿verdad? Que conozcamos bien nuestra fe para lo que prediquemos sea palabra de Dios encaminado en la enseñanza que nos da la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque dice la diócesis tiene que preparar a la gente, porque mucha gente, pues como todo, ¿verdad? Puede agarrar la palabra de Dios y ponerse a predicar cosas erróneas, ¿verdad? Por eso es que ha habido tanta gente que se ha ido de la iglesia, porque dice, sí, yo entiendo la Biblia,
o no le da pena hablar, porque mucha gente sabe, pero le da pena, siente nervio, pero hay quienes no les da pena y se ponen a hablar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces la diócesis está enfocada en que si vamos a predicar, que prediquemos cosas que sean correctas, ¿verdad? Y no confundamos a los demás hermanos, ¿verdad? La fe no es invención propia, o sea, yo creo porque a mí me nace creer, ¿verdad? No se logra a base de reflexión. Se oye la palabra de Cristo y se cree, aunque no se haya visto. El Evangelio nos hace nuevos y esto quiere decir, ¿cómo nos hacemos nuevos? ¿Cómo hizo el cántaro o el alfarero al que fue Jeremías? ¿Verdad? No le gustó, lo deshizo y lo volvió a hacer nuevo. Y ese proceso, ¿cómo? ¿Quién le dice segunda de Timoteo? Yo lo tengo. 3 del 14 Timoteo al 15. 3, 14 al 15. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjese, San Pablo le recomienda a Timoteo, ¿verdad? Que se quede con lo que ha aprendido. ¿Y qué es lo que aprendió Timoteo? En otro pasaje le va a hablar de la sana doctrina, ¿verdad? ¿Y de quién la recibió? ¿No pudiste? De su mamá y su abuela Eloisa. De su mamá. Eunice, ¿no? Algo así pues. Ajá, Eunice y su abuela, algo así, ¿verdad? Eloida, algo así. Entonces, fíjense qué papel tan importante desempeñamos las madres y abuelas, ¿verdad? Transmitir la fe a los niños, especialmente que Timoteo estaba como en el mundo de ahora, madre católica, padre evangélico, ¿verdad? Porque el padre de Timoteo, ¿quién era? Un pagano. Entonces ese hombre no sabía nada de fe. Y al parecer quizás ni vivían juntos, ¿verdad? Y por eso dice de su madre y de su abuela. Parece que la madre estaba en casa con la abuela, ¿verdad? Pero le enseñaron bien la fe. Y él cuando aprendió con San Pablo, porque San Pablo lo llama mi hijo, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que no era hijo de San Pablo, sino que había sido formado por él ya más... hijo espiritual. Hijo espiritual, ¿verdad? Hijo instruido con Pablo, la palabra por él. Entonces aquí San Pablo nos está invitando, ¿verdad? Quedémonos con lo que hemos aprendido. ¿Y qué hemos aprendido? La sana doctrina dentro de la iglesia católica, ¿verdad? Si le vienen con otra doctrina diferente, dice la carta a los Gálatas, mire, sea anatema, ¿verdad? Y esa palabra es muy mala, ¿verdad? Yep. Y porque dice, no hay otro evangelio, no hay otra doctrina. Hay otra solo hay gente, dice, que la ha pervertido la doctrina, ¿verdad? Pero en realidad, dice la carta a los Gálatas, no hay otra doctrina. Y como San Pablo es el mismo escritor de Gálatas y el que le escribe a Timoteo, ¿verdad? Le dice, quédate con lo que yo te he enseñado. Así es que ahora, ¿qué nos está diciendo este crecimiento a nosotros? Mire, quédese donde está y siga perseverando en su doctrina. En la palabra, ¿verdad? Dios quiere, como dijimos al principio, Dios quiere obrar en nosotros y por medio a través de nosotros. Nosotros, o sea, primero somos nosotros, ¿verdad? Y después nos usa ya nosotros transformados para
ir a buscar a los demás, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad buscar a otros, ¿verdad? Escuela San Andrés, ¿verdad? Buscando Pedro, ¿verdad? ¿Sí es? Andrés. Por eso, Sí. buscando Andrés buscando a Pedro, sí. Andrés buscando Pedros. ¿verdad? Ese es esto aquí, ¿verdad? Primero obró en Andrés, primero vio a Andrés, pero luego Andrés fue con la noticia, ¿verdad? Hemos encontrado al Mesías, ¿verdad? Entonces esa es nuestra misión. Si sentimos que de verdad la palabra ha dado fruto en nuestra vida, ahora no podemos estar callados, como dijeron los apóstoles, ¿verdad? No podemos callar de lo que hemos visto y oído, ¿verdad? La fe, ¿alguien iba a decir algo? ¿No? La fe es el camino o el medio por el cual Dios obra. ¿Cuál es el medio por el cual Dios hace sus obras? La fe. La fe, ¿verdad? ¿Qué nos dice Romanos 1:17? Hermana María lo tiene. Ajá. El Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justo por medio de la fe y para la vida de fe. Como dice, como dice la Escritura, el que es justo por la fe, vivirá. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Mire qué belleza eso. El Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos por medio de la fe y para la vida de fe. O sea, nos prepara primero, ¿verdad? Y después tenemos que perseverar. La vida de fe es la perseverancia. Una vez que ya hemos entrado al camino, tenemos que permanecer en perseverancia en la vida de la fe, ¿verdad? Más adelante vamos a encontrar los consejos cómo permanecer en la vida de la fe, ¿verdad? Qué belleza esos versículos, ¿verdad? Que nos animan a tener fe, a pedirle a Dios esa fe, ¿verdad? No porque Él quiera hacer difícil el camino, ni presentarnos obstáculos para llegar a Él, porque a veces se nos ponen difíciles los caminos de la fe, ¿verdad? Sino que Él quiere que descansemos en Él para que Él trabaje por medio de nosotros. ¿Cómo aprendemos a nadar? Practicando. Tirándonos al agua. ¿Cómo aprendemos a cocinar? Quemándonos. Quemando la comida. Cocinándonos, ¿verdad? Cocinando, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos a planchar? Planchando. Bueno, por eso no he aprendido, porque no lo hago, ¿verdad? ¿Cómo aprender? Bueno, todo se aprende haciéndolo, ¿verdad? Entonces, ¿y qué dice Gálatas 2:20? Yo. Gálatas 2:20. Dice, y ahora no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Vaya. Lo que vivo en mi carne, lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Y dice San Pablo, y ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esa es nuestra fe, ¿verdad? Que Cristo se entregó por amor a nosotros, porque nos amaba. Imagínense quién se puede entregar de esa manera por amor. Uno cuando anda con su novio, su novia, su esposo, te amo mi vida, ¿verdad? Y es una entrega totalmente diferente al realmente así físicamente dar la vida por la persona, ¿verdad? Y en el pasaje de Isaías nos habla, ¿verdad? De que Él se entregó ¿para qué? Para liberación de nuestras culpas, ¿verdad? Porque si Jesucristo no se hubiera entregado,
como esa ofrenda agradable a Dios, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Estarían, No tuviéramos el perdón de nuestros pecados, porque Él vino a pagar para que nosotros fuéramos libres. No fuéramos libres del pecado, y al no ser libres del pecado, al no tener perdón de Dios, ¿qué pasa? Viviríamos en el pecado todo el tiempo. En oscuras. Viviríamos en las tinieblas y por ende condenados, ¿verdad? Sí. Condenados, pero aquí Jesús, con esa entrega de Dios, Él nos da la abierta, la puerta del cielo está abierta para nosotros, ¿verdad? Todo es cuestión de que la aceptemos. Dice, la fe nos permite usar lo que Dios nos da, es decir, nos hace actuar en fe. Porque la fe no es decir, ay, yo creo, ay, qué bonita la homilía del diácono el domingo, ¿verdad? Tenemos que actuar. Por ejemplo, ¿cuál fue la recomendación que dio el diácono el domingo o ayer? Leer la Biblia. Que leamos la Biblia, ¿verdad? Mínimo 5 a 10 minutos. Bueno, gracias a Dios ya ahorita la estamos leyendo. Vamos a ver si cumplimos en fe que toda la semana leamos, ¿verdad? ¿Quién tiene 2 Corintios 5? Yo. Ok, léala por favor. Así pues, nos sentimos seguros en cualquier circunstancia. Sabemos que vivir en el cuerpo es estar de viaje lejos del Señor. Es el tiempo de la fe, no de la visión. Palabra de Dios. Fíjese, nos sentimos seguros, dice, aunque sabemos que estamos ¿dónde? Lejos del Señor, ¿verdad? Muchas veces yo siempre me digo, ay, Señor, qué lejos estoy de salvarme todavía, ¿verdad? Mientras vivamos en el cuerpo, dice, estamos lejos del Señor. Estamos en el momento de la fe, o sea, creemos en Jesús y esperamos en Jesús. Y todo lo que hacemos de bueno es por acción de fe. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto ese don de la fe, ¿verdad? Pero estamos lejos de ver al Señor todavía, ¿verdad? La fe es como una llave. Es inútil si no usamos para abrir la cerradura. ¿Viste qué interesante eso? Comparemos la llave, ¿verdad? Podremos tener un carro. Dios nos ha prometido el cielo. Pero un carro sin llave, no sirve. ¿De qué nos sirve? De nada. El cielo sin la fe propia de nosotros, no sirve tampoco. No hay cielo si no tenemos fe, ¿verdad? Yo creo que todavía está más fácil porque dice que ya tenemos la llave. Pero si no usamos la llave. Ajá. Si no la usamos para abrir la cerradura. Sí. No entramos. No entramos. Esto es como, buenas noches, es como me estoy pensando, ¿verdad? Que le comentaba yo este fin de semana, no me acuerdo a quién en el curso, Juan, de que ahí en la oficina donde yo estoy ahorita trabajando, habemos como 7 personas. Pero lo curioso es que todos somos bilingües, todos hablamos inglés y español. Pero en las 8 horas que yo trabajo, que trabajamos, ¿qué creen? Nadie hablamos español. Se están perdiendo lo mejor, ¿va? No, en el sentido de que somos bilingües, sabemos español, pero entre todos nos hablamos inglés y los correos electrónicos, todo es en inglés, nada es en español. Entonces yo digo, ve, interesante, porque a veces nos pasa eso, somos católicos, decimos que somos católicos, pero no sabemos qué es el catolicismo. No lo practica, Y lo peor, que no lo practicamos. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra, como decían pues hace rato tú. Ay, mire qué interesante, buen ejemplo ese, ¿verdad? Todos somos, bueno, son ahí, ¿verdad? Porque yo no estoy ahí. Pero todos son hispanos. Sí, todos somos hispanos.
Y yo conozco varios trabajan con el distrito escolar y todo, pero cada que nos hablamos o que llegamos a preguntarnos algo y todo eso, como ellos me hablan en inglés, o ellas, yo les respondo en inglés, o yo llego y les digo en inglés, y todos los correos, todo es en inglés. Y yo digo, me puse a reflexionar eso y dije, así nos pasa a nosotros. Nos reunimos todos y decimos, yo soy católico, pero practicamos el catolicismo. Ay, Dios mío, bendito. Sí, Ay, Señor, hermano. quería mencionarles eso. Sí, interesante, ¿verdad? Buen ejemplo. Y la mayoría de veces pasa así, ¿verdad? Entre la gente, en todos los lugares, hay gente hispana hablando inglés entre ellos mismos, ¿verdad? Yo español. Si yo sé que la persona entiende español, aunque ellos me hablen en inglés, yo le contesto en español. Allá en el trabajo, que ellos hablándome en inglés y yo en español, como los niños en la casa. Solo las oraciones se hacen en inglés. ¿Ah? Solo las oraciones se hacen en inglés. Pero se me olvidó la Ave María. Yo la quería hacer en inglés y no me salió. Ok. Continuamos, ¿verdad? Entonces, hay que usar la llave de la fe. La fe no es solamente creencia doctrinal ni confianza en la bondad de Dios, sino que es creer en palabra, estando en expectativa de su cumplimiento y actuando en consecuencia, ¿verdad? O sea, si yo creo, voy a actuar, pero si no creo, ¿qué voy a hacer? Nada. Me voy a quedar ahí pasiva, ¿verdad? Ejemplo, bueno, leamos primero los textos de Marcos 5:24 y Mateo 14:22 para ver qué nos dicen esos textos, cómo la fe está, cómo debemos creer y estar en expectativa, ¿verdad? Pero a la vez actuar. Ok. Marcos 24. 5:24. Sí, 5:24. Se fue con él, le seguía un gran gentío que lo apretaba por todos lados. Una mujer que llevaba 12 años padeciendo hemorragias, que había sufrido mucho en manos de distintos médicos, gastando todo lo que tenía, sin obtener mejor alguna. Al contrario, peor se había puesto. Al escuchar hablar de Jesús, se mezcló en el gentío y por detrás le tocó el manto, porque pensaba que con solo tocar su manto quedaría sana. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que volvamos al texto del librito. Esa mujer escuchó de Jesús y creyó en la palabra de Jesús, ¿verdad? De lo que había escuchado. Por tanto, ella actuó y dijo, con que yo toque el manto, yo seré sana, ¿verdad? O sea, ella en fe, ¿qué hizo? Tocar el manto de Jesús. Tocar el manto. 14, 22 y 20. Okay. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando lo hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Los discípulos actuaron en fe, creyeron en lo que Jesús les dijo, se fueron, ¿verdad? Pero él que
hizo? Se quedó, ¿verdad? A despedir a la gente. Entonces ahí dice cumplimiento y acción. Ellos creyeron que Jesús les iba a cumplir, ¿verdad? Y actuaron como la mujer que quería tocar que tocó el manto de Jesús, actuó en fe. ¿Y cuál fue el resultado? Quedó sana. La sanación, ¿verdad? Y nosotros ahora, ¿verdad? Traigámoslos a nuestra vida. ¿Por qué nosotros ahora no sanamos de tantas enfermedades que tenemos? Tanto enfermo que hay. Enfermos con cáncer, con diabetes, digo yo, ¿por qué nosotros ahora no sanamos? ¿Será que nos hace falta la fe? Sí, nos hace falta la fe. Nos hace falta la fe. Una sabemos que si Dios quiere, ¿verdad? Pero otra, digo yo, ¿será que realmente nos hace falta fe? No tenemos fe y por eso no sanamos. Porque esa mujer confió tanto, le creyó. Jairo, ¿verdad? Cuando le fue a pedir que sanara su muchachita de 12 años, ¿verdad? La resucitó, la levantó y le dice, con una palabra tuya. Y nosotros tantas palabras de Jesús que hemos. Y sí han habido cambios en nosotros, porque sí han habido, pero la sanación es física, ¿verdad? Yo a veces me pregunto, y fíjese, me pongo de ejemplo yo, mi mamá. Digo yo, ¿por qué mi mamá se murió? No porque le esté reclamando a Dios, ¿verdad? ¿Será que ya era el plan de Dios o que nosotros no tuvimos suficiente fe para que ella se pudiera curar? Y digo yo, ay, Señor, perdónanos mejor y aumentarnos la fe. Hermana Alba, disculpe que la interrumpa. Yo no estoy totalmente de acuerdo en que solo por la fe uno va a sanar, ¿verdad? Porque yo precisamente le dije a un hermano eso de que, porque yo no sanaba si yo era una mujer de fe. Yo soy una mujer de fe. Yo sané de mi rodilla cuando después de 15 años de estar arrastrando esa rodilla, de esa canilla, yo sané. En un instante el Señor me sanó, ¿verdad? Pero dijo ese hermano, acuérdate, hermana, me dijo, de que la enfermedad es para dos cosas. Una, me dijo, es para gloria de Dios, como cuando tú te sanaste al instante. Fue para que Dios fuera glorificado. Y en esta enfermedad que tú estás pasando y que dices que no sanas, yo tengo desde los 35 años esta enfermedad que me afecta, ¿verdad? Y yo se lo pregunté y me dice, acuérdate, una es para gloria de Dios y otra es porque Dios te está purificando, te está santificando a través de la enfermedad. Y si nos ponemos a pensar en la vida de muchos santos, hermano César nos hablaba de una santa que tenía, yo creo que llagas y nunca ella dijo nada, ¿verdad? Y ella llegó a ser santa. Entonces, sí, he escuchado esa historia. Sí, por eso es de que yo le digo que yo sí creo que la enfermedad es para esas dos cosas. Sí, para la gloria de Dios y para la purificación de uno. Y a veces, por alguna razón especial, Dios permite la enfermedad. Yo lo veo, pues yo lo hablo por mi experiencia. Lo que parece tal vez malo ante los ojos de mucha gente, porque no es fácil tener un hijo enfermo o un familiar, pero más que nada un hijo, pues, pero ya sea la mamá también o quien sea, pero también ellos son nuestros maestros en la fe, los que nos empujan a seguir confiando y tener esperanza de que un día, si es la voluntad de Dios, se sanarán completamente y si no, también van a sanar en la otra vida, porque de Dios somos y a Dios vamos a ir un día. Entonces, ¿verdad? Y muchas veces, como decía Sofía, el camino de la santificación, ¿verdad? Perseverar en que Dios nos va a santificar por medio de esa enfermedad, ¿verdad? Porque cuánta gente, sacerdote, el Padre Pío, ¿verdad? Con sus estigmas,
San Francisco. El Entonces, padre que murió aquí de cáncer también, un padre, entonces... Padre Pablo, no. Ajá, no, el padre que vivía aquí en la... El que vivió aquí en Corpus Christi, que murió, Paul. Padre Paul, mi hermano Paul también murió de cáncer, entonces son designios de Dios que verdaderamente nosotros, aunque los queramos entender, es difícil. Es difícil. Porque Dios tiene un propósito para cada persona. Y aquí viene lo interesante, ¿verdad? Nosotros que ya en este punto que conocemos de la fe y que hemos caminado en la fe, vemos las enfermedades tal vez de una manera muy diferente a como las ve alguien que no está acercado a Dios o no se han dado cuenta. Exactamente, es Porque- cierto, hermano César, porque a veces hemos aprendido, a pesar de los dolores tan grandes que hemos pasado, las enfermedades tan duras, pero a través de ellas también le agradecemos a Dios, porque dice estar agradecidos con Dios en todo momento. Entonces también tenemos que agradecerle por el sufrimiento, porque la vida no fue, qué bonito fuera que todo fuera color de rosa, ¿no? Tenemos que tener más de algún sufrimiento para acercarnos cada día a Dios, pienso yo, ¿verdad? No sé. Sí, realmente que sí, ¿verdad? Porque San Pablo lo dice, ¿verdad? Que él lleva los sufrimientos que le faltan a la cruz de Cristo todavía, ¿verdad? Imagínense todavía más. Bueno, continuamos. Y otra cosa, hermana, antes de que continúe, lo importante en la enfermedad, ¿verdad? Cuando vemos que no somos sanados, ¿verdad? Que aunque tenemos fe, no somos sanados, pero no nos dejamos de caer, no nos dejamos alejarnos de las cosas de Dios, pues, que es lo más importante, porque si nos alejamos de Dios en la enfermedad, imagínense, entonces ahí se acaba nuestra vida espiritual. Ahí está la prueba de la fe, ¿va? Continuamos. Dice, la fe no es un paso ciego, sino una respuesta afirmativa a la revelación de Dios. ¿Qué es la revelación? Bueno, si puedes tomar los numerales del catecismo, el 51 y el 1000, el 51, el 69 y el 74 del catecismo. No los vamos a leer por el tiempo. Pero ¿Numeral cuál? El 51, el 69 y el 74. Bueno, todo eso habla de la revelación, ¿verdad? Se los dejo ahí como tarea extra para que lo lean, porque ya por el tiempo no podemos irnos para el catecismo, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice el Concilio Vaticano II? Y de hecho este pasaje que está en el Concilio Vaticano II lo menciona también el 51 del Catecismo, ¿verdad? ¿Qué es la revelación? Nos dice el Vaticano II. Quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifiesta el misterio de su voluntad, por lo que los hombres, por mediación de Cristo, verbo hecho carne, tiene acceso en el Espíritu Santo al Padre y se hacen partícipes de la naturaleza divina. Fíjese cómo nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. ¿Por medio de quién? El Espíritu Santo. Del Espíritu y en Jesucristo. Lo que dijo Gálatas 2:20, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Por medio de Cristo, ¿verdad? O sea, nosotros solo tenemos que dejarnos moldear a la estatura de Jesucristo, ¿verdad? Así pues, por esta revelación, el Dios invisible, por la abundancia de su caridad, habla a los hombres como a amigos y entre ellos habita a fin de invitarlos a la unión con él y recibirlos en ella. Mire qué belleza. Cristo nos invita, ¿verdad? Y nos habla como amigos, ¿verdad? Amigos de Dios, hermanos de Jesús, ¿verdad? A perseverar, porque Él es el medio por el cual llegamos al Padre. Los que tienen el libro Dei Verbum o del Concilio Vaticano II,
Dei Verbum está en Título 1 y todo. la segunda parte, ¿verdad? El segundo documento. No sé si es el primero o el segundo, ¿verdad? Sobre la revelación dogmática, sobre la divina revelación, ¿verdad? La fe es una virtud sobrenatural. Y allí sí quiero que leamos el 1814 del catecismo, si alguien lo tiene, el catecismo a la mano, numeral 1814. La fe es una virtud sobrenatural que nos hace aceptar las verdades reveladas por confianza en la palabra de Dios que nos las revela. Jesús es el verbo, la palabra. ¿Quién es Jesús? Es la palabra, ¿verdad? En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, nos dice San Juan capítulo 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hace 8 días lo vimos? Juan, ¿verdad? Juan, felicidades por llamarse Juan, qué nombrazo le echó doña María, ¿verdad? 1814, ¿quién lo tiene? 1800, ¿cuál? 14 del catecismo, que nos da un concepto de lo que es la fe también. Hermana Alba, disculpe, ¿qué? La fe es la virtud teologal Teologal. por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe. La fe viva actúa por la caridad. ¿Y por qué decía hasta ahí, hermano Carlos? Qué belleza eso, ¿verdad? Ahí se los envié también. En el grupo. 1814. La fe viva actúa, ¿por qué? Por caridad. La caridad. Por amor, amor. Dice el apóstol San Pablo, ¿verdad? Porque la fe sin obras, ¿cómo está? Muerta. Sí, muerta. Muerta. ¿Verdad? Si no hay... Suena como campana. Somos campanita, ¿verdad? Por muy bonita que esté la campanita y bien limpiecita y todo, solo es campanita, ¿verdad? Y que era lo que, expresamente, que era lo que Jesús, ¿verdad? Les echaba en cara a quienes. ¿Se acuerdan? A los fariseos, ¿verdad? A los fariseos que hacía y le decía a la gente, ¿verdad? Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque ellos estaban lejos de la acción. Entonces, que no nos pase, ¿verdad? Lo mismo que decía César, sabemos la fe, pero no la practicamos, sabemos el idioma, pero no lo hablamos. Tenemos la llave, pero no la usamos, ¿verdad? Para creer lo que nos dice Jesús, debemos primeramente conocerle. Creer tiene relación con conocer, saber. Antes de creer lo que se dice, se cree en quien lo dice. Y eso lo decía César la semana pasada, ¿verdad? ¿Cómo voy a salir con César si miren en lo que anda? Tenemos que conocerlo primero para atrevernos a ir a la casa de él, ¿va? Aunque es respuesta del hombre, no podemos dejar de señalar la gratitud de la fe. Cuanto más noble y sublime es el objetivo, menos puede lograrlo el hombre por sus propias fuerzas, ¿verdad? Y estamos recalcando que es un don gratuito de Dios. O sea, la fe no es cosa nuestra, es un don divino. Gratuito. Por eso el catecismo lo recalca, ¿verdad? Una virtud de Dios, ¿verdad? Que nos viene de Dios, y ya lo local es de lógica y de ordenamiento y todas esas cosas que César sabe. Conocimiento, logos. Ajá. Conocimiento, un conocimiento ordenado de Dios. Eso es lo que significa que es teologal, ¿verdad? Teología, de ahí viene la palabra
que estudian tanta teología los sacerdotes, ¿verdad? Porque estudian ordenadamente el conocimiento de Dios hasta lo que el límite humano les concede, ¿verdad? Porque, o sea, esos conocimientos son infinitos, ¿verdad? Porque son de Dios. ¿Qué nos dice Efesios 2:8? Dice, ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Un don, un regalo, ¿verdad? Que ¿por qué yo me merecía ese regalo? Por nada, yo no me merecía nada, pero es que es un regalo, la gracia, ¿verdad? ¿Qué es la gracia? Dice, es algo que yo recibo sin merecerlo, ¿verdad? Esa es la gracia y así Dios nos ha dado la fe, ¿verdad? Como ese don de Dios y por eso debemos apreciarlo y usar la fe, ¿verdad? La fe presupone y exige ¿qué? La humildad, ¿verdad? Ahí cabe nuestra Madre María, que ella sí tenía fe, ¿verdad? Le creyó a Dios y era, dice, se fijó en su humilde esclava, ¿verdad? Dios quiera que Dios nos ayude a ser humildes, ¿verdad? Porque ¿qué nos cuesta ser humildes con estos genios que tenemos, ¿verdad? Ay, Dios mío, estos genios, cámbialos, Señor, llévalos ¿a dónde, Carlos? Allá al molde, ¿verdad? Que nos haga nuevos Al alfarero. Al alfarero. Para que nos cambien los genios y seamos humildes, ¿verdad? Si con la humildad nos damos cuenta de que por nosotros mismos no podemos hacer ni entender nada de la vida sobrenatural, estamos maduros para la iluminación del Espíritu Santo. Fíjense qué importante esa frase. Meditemos esa frase, subrayémosla y meditémosla, ¿verdad? Si por la humildad nos damos cuenta de que por nosotros mismos no podemos hacer ni entender nada de la vida sobrenatural. Estamos maduros para la iluminación del Espíritu Santo. O sea que primero hay que ser humildes para que podamos entrar en el campo del discernimiento, ¿verdad? Iluminación para que podamos recibir los dones espirituales, ¿verdad? Los carismas, discernimiento, sabiduría, palabra, pero ¿por qué los recibimos? Porque los hemos dado cuenta que es un regalo de Dios, no es de nosotros. Es que yo soy muy inteligente, ¿verdad? Ahí no cabe eso. Es un don de Dios. Porque fíjese, ¿ve? ¿Cuántas cosas podremos decir? Muchísimas, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos hace dar, mire, ¿quién es el que nos hace dar la respuesta? ¿Por qué nosotros estamos aquí ahora? Porque nosotros queremos. No, por gracia de Dios. Por gracia de Dios, ¿verdad? Por gracia de Dios que nos ha hecho entender que si no conocemos de Dios, no podremos ser buenos servidores, ¿verdad? Una respuesta a ciertas promesas en el que hace para todos. Ejemplo, el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando venga Él, los bautizará en el Espíritu Santo, dice Mateo 3:11. ¿Quién lo tiene a la mano? Dice, yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Lo que decía hermana Sofía, ¿será que esas enfermedades son el fuego, verdad? El bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Por el bautismo nos dice la palabra también, ¿verdad? Somos sumergidos
en la muerte de Cristo y resucitado, ¿verdad? Entonces la enfermedad nos lleva a eso, a sumergirnos en la pasión de Jesús, ¿verdad? En el dolor. Y hay que aceptarlo, ¿verdad? Como un bautismo de Y eso purificación. iba a hablar yo, de eso les iba a mencionar precisamente, de que a veces también se nos olvida, ¿verdad? De que hemos sido comprados, que valemos La sangre. y que hemos sido comprados por la sangre ¿de quién? De Cristo. De Cristo, y se nos olvida. A mí me impactó mucho esta última vez que fui a predicar a California, en Oroville, que iba entrando a la puerta y vi a un Cristo yo nunca había visto un Cristo así en la entrada, un Cristo pequeño, ensangrentado y todo. Y bueno, para no hacerles larga la historia, me lo mandaron de allá de California de regalo de Navidad las hermanitas que me invitaban a predicar. Los voy a mostrar. Y yo cada que lo veo, porque lo tengo abajo, y yo siempre, antes de irme al trabajo, digo, bueno, eso me recuerda que yo valgo mucho porque fui comprado. Miren, los enseño. Ahí está. Y esos son los Cristos que debemos tener en nuestros hogares, ¿verdad? Y en los altares no nos deben de faltar esos Cristos ensangrentados, ¿verdad? Porque San Pablo nos recuerda en la carta a los Gálatas, ¿verdad? ¿Acaso no les prediqué a un Cristo crucificado? ¿Verdad? Y para que ustedes ya anden cambiando y cambiando de fe, ¿verdad? ¿Acaso no les presté a un Cristo crucificado? Y hasta lo llama Gálatas estúpidos, ¿verdad? ¿Por qué se han dejado hipnotizar? Dice. Entonces, siempre es bueno, ¿verdad? En nuestras casas no debe faltar un crucifijo. Si ustedes se fijan, característica de la Iglesia Católica, o mejor dicho, señal de la Iglesia Católica, ¿qué es? Tenemos crucifijos en las iglesias. Los crucifijos, la señal del cristiano, ¿verdad? La cruz es la señal del cristiano. Entonces, si van a un lugar donde no ven cruz, andan en un lugar que no es el correcto, ¿verdad? Estoy O hablando. puede que haya lugares que sí tienen cruz, pero no lo tienen a él, porque ellos dicen que no creen, o sea que ellos adoran al Dios, a Jesús resucitado, ¿verdad? No pueden Sí, tener. sí, sí, es importante, ¿verdad? Porque hay iglesias separadas que tienen la cruz, pero no está Cristo crucificado. Porque dicen, no, nosotros adoramos a Jesús resucitado. Les digo yo, nosotros también, pero nosotros recordamos el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. No lo tenemos crucificado, pero sí nos hace recordar y movernos a la conversión, ¿verdad? Porque ya tenerlo resucitado, pues ya es glorioso, ¿verdad? Pero nosotros no estamos en el, como decía lo que leyó Erika, estamos en el tiempo de la fe y en el tiempo de la prueba. Lo que dice la salve, ¿verdad? Que estamos en el valle, en el desierto, ¿verdad? Estamos ahorita en el desierto, no estamos todavía en la gloria para estar cantando aleluya, gloria al Señor. Y claro que hay que cantarlo, pero recordar que estamos ¿dónde? En el momento de la prueba, lejos del Señor, mientras estemos en el cuerpo, ¿estamos dónde? Lejos del Señor, ¿verdad? Yo digo que una cruz sin Cristo no es una cruz. No es No es cruz. una cruz, solo es una madera cruzada. Nos hace confiarnos a su dirección para una situación particular, sea a través de un hermano o por inspiración personal. A veces tenemos que tomar pasos de fe sin una revelación especial, confiando en lo que sabemos de su misericordia, ¿verdad? En los momentos de tomar decisiones, muchas veces tenemos que solamente confiar, ¿verdad? Especialmente la situación que está pasando el país ahorita, ¿verdad? Por la situación de nosotros que no nos quieren aquí, tenemos que confiar nada más, ¿verdad? No yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Será que conocemos la forma de la cruz de Cristo? Pues se supone que es así como la vemos, ¿verdad? Crucificado. Porque, bueno, yo cuando yo voy a la iglesia, yo siempre me hago la señal de la cruz y voy hasta abajo, como al ombligo, a hacerme.
Pero Ajá. yo veo que mucha gente solo le hacen aquí, mire, por aquí y por aquí se hacen. Pero es que eso porque no lo saben hacer. No es porque, Entonces para mí, yo digo que no, ellos no saben cuál es la forma de la cruz de Cristo, porque solo no, le hacen así, va. porque no, si no oran en casa, no lo practican. ¿Ah? Entonces, cuando van a la iglesia, hacen lo que sea, lo que les salga, ¿verdad? Y Por yo ejemplo, digo esta que semana, no es tener uno conciencia de tomarse el tiempo y hacer adecuadamente lo ¿verdad? que... Yo pienso que desde que ah, entramos a la iglesia, el persinado completo, las 3 ya. cruces, la cruz grande, ¿verdad? Bien hecho, pensando Y en las palabras que se dicen, ¿verdad? hasta en eso fallamos, pues, porque Yo, ajá, pienso que sí, ese tipo de detalles, qué bueno que lo qué mencionó, pobre, la verdad, qué pobre es nuestra Carlos. fe. Es bien importante eso. Qué pobre es nuestra fe, digo yo. Yo me acuerdo de la mamá de mi mamá y era una mujer bien devota. No tener ese amor hacia Jesús y tener ¿ah? el debido respeto, pues, de hacerlo con amor, porque yo Con digo que ese es hacerlo con ¿verdad? amor, Y es que, ¿verdad? mire, Dedicarle el tiempo adecuado ajá, y es que ahí al está lo que Señor. más de alguna vez el padre Alan lo ha dicho, ¿verdad? Sí, Tenemos que tener armonía. Por ejemplo, cuando se rezan las oraciones. así A mí me es. pasa que yo me quedo solita rezando y todo el mundo ha terminado, ¿verdad? Santa Ujú. María, y, ay, Dios mío, despacio, meditemos lo que decimos, Sí, sí. ¿verdad? Entonces, son cuestiones de falta de fe, ¿verdad? Perfeccionamiento de fe, porque todos tenemos fe, pero lo que decíamos ahora en la mañana en el rosario está ahí como tapadita, ¿verdad? Que no le damos el El, uso el correcto, uso. el, Sí, el, el ejemplo de la llave y del lenguaje, ¿verdad? es Tenemos, Buenas noches. es bien ajá, interesante. Buenas Yo noches, hermana. tengo, yo, ¿Cómo está? Yo diría que falta de conocimiento. Es falta de que sí. conocimiento. También, porque yo les iba a Sí, comentar que mi abuelita, la mamá de mi mamá, ella era una mujer bien eh, sencilla, bien humilde y todo, pero ella, el otro día yo me estaba recordando, si íbamos para la iglesia los domingos con ella era que teníamos que irnos al frente, a hincarnos al Santísimo y a persinarnos, porque ella decía que cuando uno entra a una iglesia, uno tiene que ir al frente a persinarse y después se va a sentar. Y poco a poco así uno es. se le va quitando eso y va perdiendo, ahí vemos que vamos perdiendo lo que de verdad es la fe. ¿Se acuerda lo que le decía Pablo a Timoteo? Quédate con lo que has aprendido. O lo que dice el Apocalipsis, ¿verdad? Todo estás haciendo, pero has perdido el primer, El primer. el Amor. Amor. las primeras enseñanzas que fueron las fieles de nuestra madre y de nuestra abuela, ¿verdad? Esas viejitas que lucharon bastante en su forma, ¿verdad? De que ellas no leían ni todo, pero lo que hacían, lo hacían con fe del corazón, ¿verdad? Entonces a nosotros nos hace falta, y esa idea me gusta, mira, de irse a persinar enfrente en acto de adoración a Jesús, ¿verdad? Ujú. Y ya después regresarnos a donde quiera que nos vayamos a sentar. Pero imagínense, entramos a medio evangelio taconeando ay, Dios mío, que Dios nos perdone. Bueno, no, tengo una duda también sobre eso de ¿cómo se dice? Persignarse. Porque Ujú. decía un sacerdote allá también que solo tiene que persignarse al entrarse y al salir. Porque Ujú. dice que no puede uno estar persignándose a cada rato, porque después le parece uno ardilla que solo haciendo cruces y todo eso, solo, ese es lo que él dijo, ¿va? De que solo era en la entrada y la salida, porque tú te haces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pues, o sea, ya estás ahí, pero no es de que cada rato uno tiene que estarse persignando y entonces, pero la verdad no sé cómo está eso, pues he visto mucha gente así haciendo eso y pues hasta yo que tal vez a veces también, porque a veces uno mira que lo que hace la gente, bueno, ¿será que sí es necesario estar haciendo eso a cada rato o cómo? O sea, uno se hace la pregunta, pues. Yo pienso que ahí es según hermano Álvaro, porque si usted se fija en el sacerdote, si el sacerdote 20 veces baja del altar y sube al altar otra vez, las 20 veces se persina.
No se persina, hace la... No, más que ahí solo hace la reverencia y Oh, la reverencia, sí. la reverencia nomás, solo, pero persignarse no lo he visto a eso. Yo cuando estaba en México, la misma otra vez mi abuelita nos inculcaba a todos los nietos y así, que si ella vivía casi al frente de una iglesia y cada que pasábamos por la iglesia ella sí nos hacía que nos persináramos. Y yo se me quedó la costumbre cuando viajaba, iba a Morelia, pues cuando vivía en Morelia, que viajaba a mi escuela, yo pasaba por así lugares, la parroquia de San Juan, y diferentes parroquias, y yo sí me persinaba porque se me quedó eso. Aquí fue que se me quitó esa costumbre, digámoslo así. Pero, tu primer amor. Pero yo pienso en realidad, Álvaro, que en mi punto de vista personal, no sé los demás qué opinen. Yo pienso que no tiene nada malo de persinarnos porque estamos diciéndole al Señor pues que Él esté con nosotros, que nos proteja. Entonces, sí, si lo hacemos, de corazón. Eso, la pregunta es, o sea, que en la misa, pues, usualmente en la misa, pues, o sea, pues tal vez ya estando afuera, pues, o sea, sí, pues cuando tú te acuerdes en la hora de tu break o de tu lunch, o sea, pero ya estando en la misa, pues estando en un, ¿cómo te explicaría eso? Ya entendí tal vez lo que quiso dar a entender el sacerdote, ya entendí. Porque acuérdense, como dijo Carlos, cuando nos persinamos, ¿verdad? Decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, y ahí sí bajamos la mano hasta abajo. Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Pero cuando cuando estamos bendiciendo los alimentos, por ejemplo, no nos persinamos, sino nada más decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Se han dado cuenta? Entonces, sí, pero tal vez... yo entiendo lo que dice Álvaro, ¿verdad? Que la misa solo los persinemos a la entrada y a la salida. Pero, por ejemplo, hay gente que cuando va a comulgar, antes de comulgar, se está haciendo la señal de la cruz. Después de comulgar, otra vez hacerse la señal de la cruz, ¿verdad? ¿Y sí sabían que eso no se puede hacer o no sabían? Sí, ajá, efectivamente. Cuando dimos las clases en los caballeros de Colón, nosotros les dijimos que no se tiene que hacer eso porque lo estamos recibiendo. Pero todavía hay gente que todavía va y hasta se persina como no sé cuántas veces, como dice Álvaro. O sea, eso es lo que yo me refiero, pues, de eso, porque... Sí, tiene razón, Álvaro. Dentro de que hay que recibir la hostia, pero no hay que persinarse después de recibir la hostia. No. Después de que hemos recibido la hostia, la Eucaristía, el Señor está con nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada, tenemos que irnos callados y hablando con Él. En ese momento es el momento más sagrado, digámoslo, para nosotros, y irnos, sentarnos e hincarnos, no sentarnos, irnos derecho, hincarnos. Mire, que si no, Cleo, póngase a pensar, ¿cuáles son las palabras del persinado? Debemos meditar el persinado, qué realmente está haciendo el persinado en nosotros. Y si nos vamos a persinar antes de recibir a Jesús, entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, decimos, líbranos del mal, amén. ¿Y vamos a recibir al Señor? Pues vio que son costumbres, como dice hermano César, porque en Guatemala yo miro a todo el mundo que va a comulgar, que después de recibir, siempre se persinan. Otra vez, cuando uno cuando uno lo recibe y se va a hincar y va uno a decirle a Dios, pues también se persinan. Entonces, son costumbres que no deberíamos de hacerlas, y tiene lógica lo que dice la hermana Alba, porque líbranos del mal. ¿A quién estamos rechazando entonces si Dios no es el mal? Pues sí, vamos a recibir al Señor y nos persinamos primero para que nos libre del mal. No porque no creo que cuando vayan a recibir la comunión se están haciendo toda la persinarse por la señal de la Santa Cruz, y mucho solamente en el nombre del Padre. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No creo. Yo les voy a enviar un video ahí en el grupo de las visiones de Santa Catarina Laboré para que vean que ella dice que no se puede. Bueno. Ni antes ni después, y ahí explican lo que ella, en la visión que ella tuvo. Sí, yo sé también que no se puede persinar antes, pues, la explicación. Por ejemplo, ahora aquí no quieren que uno diga
Cuando el padre levanta, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, no quiere que uno lo diga, pero en nuestros países se ha venido haciendo de años. Desde que tenemos uso de razón. Entonces, pienso que son las costumbres de cada Bueno, párroco. como diríamos, modalidades de cada cultura, ¿verdad? Pero Ajá. lo importante es tener fe, porque la fe es la que nos va a salvar. Consejos para crecer en la fe. Número 1, no estar tenso acerca de la propia fe. ¿Qué significará eso? Entendiendo las verdades reveladas o misterios. O sea, no ir con duda, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a recibir la Eucaristía, no voy a ir, voy a ir por si acaso es verdad lo que dicen, ¿verdad? No podemos ir en ese estilo, ¿verdad? No. Pues si lo hacemos así, enfocamos la atención en nosotros mismos, cuando lo que debemos hacer es enfocarnos en Cristo, en su poder y en lo que a Él le interesa. Tenemos que estar convencidos de que hay misterios divinos que no podemos entender. Ejemplo, la Eucaristía, ¿verdad? Pues Dios no cabe en nuestra mente. Y el ejemplo de San Agustín, ¿verdad? Del niño que estaba echando, pasando el agua del mar a un huequito, ¿verdad? Ya ese creo que todos lo sabemos, esa anécdota. Esto no se opone a la contemplación en la cual Dios es el que nos ha revelado algo de sus misterios, a la medida en que a Él le place. O sea, aquí, ¿verdad? En pocas palabras, lo que nos está diciendo, lo que dijo San Pablo allá en Corintios 11:29, que tenemos que estar convencidos, ¿verdad? De nuestra fe. Por eso, después de que se dice la homilía, se reza ¿qué? Profesamos ¿qué? Nuestra fe. Nuestra fe, porque estamos convencidos de que sí hemos creído en la palabra del Señor y pasamos a la segunda parte que ya viene ese momento sagrado, ¿verdad? De la revelación de Jesús a través de su cuerpo y de su sangre, que aunque no lo vemos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nos hace creer? Y si no lo creemos, dice la carta a los Hebreos, mejor no nos acerquemos. Al pedir algo en oración, hacerlo con confianza, no como mendigos, dándole gracias anticipadas a Dios por lo que Él hará, confesando su señorío y poder, alabándole y confiando en sus promesas. Y ahí es algo importante, Alba. Ajá. Para que la fe, para que aquello que pedimos ocurra, aquí está la clave, subráyenlo. Ajá. Dándole gracias anticipadas a Dios por lo que Él va a hacer. Entonces, les voy a mandar una foto de un libro que él explica todititito sobre eso. Y yo lo he puesto en práctica en mi vida personal y yo he visto el poder del poder de la fe, pero primero dándole gracias, alabando al Señor. Así se llama el libro, se los voy a mandar para que lo compren, si quieran comprarlo. El poder de la alabanza se llama, de Merlín Carothers. Ahí les voy a tomar una foto y se las envío. Entonces es importante, ¿verdad? El agradecimiento. ¿Por qué? Porque eso significa que estamos seguros de que vamos a recibir lo que pedimos, ¿verdad? En la oración. Téngalo por seguro, dice Marcos 11:24, que lo han recibido y lo recibirán. ¿Quién tiene Marcos 11:24? Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y también San Pablo nos recuerda ya en Efesios o en Colosenses, ¿verdad? Vivan agradecidos, dice, porque esa es la vocación del cristiano, ¿verdad? Oren, canten himnos, pero sobre todo den gracia, ¿verdad? Gracias al Señor. Y otra tercera cosa que aumenta nuestra fe, que es los libros. Ahorita nos acaba de mandar uno, César, ¿verdad? Leer libros que construyen la fe.
Es decir, libros que nos muestran la fe de otros y los resultados que han obtenido. Ya sea, mire, la vida de los santos, hay unos volúmenes, ¿verdad? De los libros de los santos, uno por día. Y hoy en día pueden, cuando se van a su trabajo, pueden ver YouTube, vean la vida de los santos en el YouTube y ahí van a aprender también. Ahí vamos aprendiendo, ¿verdad? Poco a poco. O alguno de los otros nuevos libros de la renovación, ¿verdad? ¿Cuántos libros hay dentro de la renovación? Muchísimos, ¿verdad? En la cual parece que el Señor quiere personas de fe intensa y firme para poder actuar con todo su poder. Y aquí menciona el ejemplo de otro libro, ¿verdad? La cruz Sí, el puñal. y el puñal. No sabemos qué tan intenso será ese libro. Está buenísimo, se lo recomiendo también. Sí, ¿ya lo Sí, leíste? ya lo leí. Cuéntanos un poquito. Trata del testimonio de un pandillero. Oh, mira. Y él va narrando lo que él vivió y cómo fue que él quería asesinar a alguien y cuando ve la cruz le impacta eso. Oh, interesante. Sí, está muy Entonces, interesante. fíjese, también me acuerdo de Salvador Gómez, cuando él dice empezó su ministerio de predicación, dice que su primer libro no fue muy vendido, ¿verdad? Entonces él se dedicó a regalar muchos libros y una vez un pandillero le contó a él que él había encontrado un libro de él botado en la calle en una cuneta. Dice, de los primeros libros que sacó Salvador Gómez. Y entonces dice, por ese libro que él encontró botado, que quizás fue de los que él regaló, así lo dice él, quizás fue alguno de los que yo regalé que me lo despreciaron y lo tiraron, dice, pero alguien más lo utilizó y ese pandillero le contó a él, dice que por ese libro él cambió su vida, ¿verdad? Entonces, la lectura de los libros es bien interesante. Obvio, los libros que nos hablan de nuestra fe, ¿verdad? Testimonios de fe y conversión, ¿verdad? El último que menciona aquí es orar pidiendo fe, con confianza de obtenerla. Hay un Marcos. libro, hay un libro que también se llama Jesús está vivo. No, yo creo que tú ya lo leíste, Alba. Ahora es bien difícil de conseguirlo, así que Carlos, cuando vaya para allá, para Virginia, si lo ve, tráiganos del padre Emiliano Tardif. Ahí vamos a aprender de la alabanza y de la fe, como no tienen idea. Yo tengo ese libro. Oh, y el testimonio de que él narra, que él no creía en la renovación. Sí. Se lo recomiendo. Yo lloré con ese Yo libro. ya voy a la mitad de ese libro, yo creo. Sí, Mire qué qué bonito. interesante, ¿verdad? Yo lo leí hace 10 años y todavía lo sigo leyendo. Cada año lo leo para renovar en lo que yo creo. Entonces, ¿verdad? Como nos dice Marcos 9:24, Señor, yo creo, pero aumentame. Esa me toca a mí. Hermana Teresa, léala. Al instante, el padre gritó, creo, pero ayuda a mi poca fe. Ayuda a mi poca fe. Yo creo que así estamos muchos de nosotros ahora, ¿verdad? Creemos, pero le pedimos a Dios que ayude nuestra poca fe. Nos vamos a poner en actitud de oración, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que aumente esa fe en nosotros, que nos mantenga vivos a través de su palabra, que sea la palabra la que vaya dándonos esa claridad, esa luz, que tengamos la humildad de reconocer que sin Dios no podemos llegar a ese conocimiento de la verdad, ¿verdad? Del mismo Jesucristo, sin su palabra. De hecho, por eso Él vino a revelarnos personalmente la palabra para que creyéramos en Él, ¿verdad? Y dice Juan 8:31, el que persevera en mi palabra, esos son verdaderos discípulos míos, ¿verdad? Y la verdad los hará libres. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos has regalado, no te hemos buscado nosotros, sino tú has sido amable una vez más con cada uno de nosotros y te has
dejado ver de nosotros, has dejado que nosotros estemos aquí, aunque sea por este medio, Señor, que no estamos juntos presencial, pero en el espíritu estamos ahí. Sabemos que en el cuerpo estamos lejos de ti, Señor Jesús, pero a través de la fe, ábrenos ese espíritu a cada uno de nosotros para que podamos actuar en fe, para que podamos caminar y dar esos pasos de fe. Y apártanos, Padre amado, de toda situación que nos aleje de la fe, del materialismo, de ese deseo desordenado, de las pasiones desordenadas, Señor Jesús. Apártanos, Padre Santo. Solo ponnos, Señor, las cosas necesarias para que nuestra fe aumente cada día. También te pedimos por la situación de la población del país, Señor, por los que no tenemos nuestros documentos en regla, que no haya miedo en ellos, sino confianza, Señor Jesús, que tengamos confianza en tu divina misericordia, como nos ha hablado el pasaje de la fe, que hay momentos que aún sin la revelación, solamente tenemos que confiar que se haga en todo tu santa y divina voluntad. A ti, Madre María, que eres la experta en la fe, que eres esa madre en la fe, que eres, no tienes comparación con nadie, ni siquiera con el propio Abraham, por la fe que tú tuviste al decir que sí al llamado del ángel. Wow. Ayúdanos, Madre Santa, a que aumente en nosotros la fe. Envíanos el Espíritu Santo para que cada día que pasa crezcamos más en la fe y disminuyamos en el orgullo, la avaricia, la vanidad, para que disminuyamos a nuestro carácter soberbio y nos hagamos cada día más humildes, reconociendo que solo de ti depende nuestro bienestar, tanto espiritual como material. Dios te salve María, llena eres de María, gracia, llena eres de gracia. bendita eres Contigo, bendita eres entre todas las mujeres. fruto de tu vientre. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora de nuestra Ahora y en ahora y en la nuestra hora de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo. Ya que me quieres como verdadera madre. Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.